Un techo es mucho más que la parte superior decorativa de un edificio. Un techo brinda protección del clima y de las precipitaciones, ayuda a drenar el agua de una estructura y brinda aislamiento para mantener al interior de un edificio cálido o fresco. Según la estación de la O, existen varios tipos de techo, pero el indicado para tus necesidades dependerá de la estructura del edificio, el clima y la cantidad y tipo de precipitación que caiga, independientemente del tipo de techo que quieras construir. La seguridad siempre debe ser una prioridad, ya que el trabajo de techado puede ser peligroso y siempre debe usarse un equipo de seguridad anticaídas. Editar pasos. Elegir un diseño y los materiales. Elige un diseño de techo. Existen muchos tipos de techo que son apropiados para diferentes propósitos y permiten el uso de materiales distintos. Los dos principales tipos de techo son el plano y el a dos aguas, y uno de los principales factores que determinará el diseño final del techo es la forma del edificio. Será mucho más difícil construir un techo redondo en un edificio cuadrado, por ejemplo. Por lo tanto, deja que la forma de la estructura te guíe. Algunos de los diseños más comunes de techo son techo a dos aguas. Parece una 5 invertida, es el techo más fácil de hacer y el diseño más popular en América del Norte. Existen diferentes variantes del techo a dos aguas que están diseñadas para los edificios que no son rectángulos simples, como el saltbox, el cual es apropiado para unir paredes de diferentes alturas. Techo plano. Estos techos mayormente son planos, pero por lo general tienen una pequeña pendiente. Como tales, permiten que se construyan jardines naturales exteriores o habitaciones sobre ellos. Techo a cuatro aguas o piramidal. Como su nombre lo dice, un techo piramidal tiene forma de pirámide y está diseñado para edificios cuadrados. Un techo a cuatro aguas tiene la misma forma básica de pirámide, pero es alargado y está diseñado para edificios rectangulares. El techo a cuatro aguas también es muy popular en América del Norte. Techo abuhardillado es también llamado techo de granero, ya que este diseño se utiliza generalmente en los graneros. Este techo maximiza la cantidad de espacio utilizable en el altillo o en el último piso. Techo de cobertizo es un tipo de techo plano con una pendiente más pronunciada y se usa comúnmente en los cobertizos, porches y en las ampliaciones de las casas. Ten en cuenta el clima. Distintos tipos de techos son aptos para ciertos climas. Por lo tanto es importante que sepas algunas de estas cosas antes de decidir qué tipo de techo construir. No solo debes tener en cuenta si el clima es muy cálido o frío, sino también la cantidad de precipitación que caiga. Los techos a dos aguas no son aptos para las áreas con mucho viento, mientras que el techo a cuatro aguas es más resistente con respecto a los vientos fuertes. Los techos planos son prácticos en los climas cálidos y secos, pero no en las áreas donde caigan grandes cantidades de precipitación. Existen muchos tipos de techos a dos aguas, los cuales son más aptos para los climas con mucha precipitación. La cantidad de nieve y lluvia que caiga te ayudará a determinar la pendiente del techo. En los climas templados y con nieve durante todas las estaciones, los techos a dos aguas más simples son la mejor opción, ya que tienen pocos lugares donde las hojas y agujas de pino puedan atascarse y permiten que la nieve y la lluvia se deslicen fácilmente. Elige los materiales. Existen muchos tipos de techo y cada uno de ellos puede hacerse de distintas maneras con distintos materiales. Sin embargo, algunos diseños son más propicios a ciertos materiales, mientras que otros diseños no permiten el uso de algunos materiales. Para los techos a dos aguas, el armazón puede hacerse de madera o de metal, y la parte exterior puede tener tejas de asfalto o de madera, tejas de arcilla o de concreto o chapa. El tipo de armazón que construyas debe ser apto para diferentes alturas, lo que te ayudará a determinar los materiales de exterior que utilizarás. Para los techos planos, puedes usar asfalto, metal, fibra de vidrio o polivinilo en la parte exterior, pero las tejas no funcionarán. Las tejas de asfalto antialgas son aptas para los climas húmedos, mientras que las tejas de arcilla son populares en los climas áridos. Las áreas con nevadas fuertes deben tener techos resistentes con materiales duraderos, y las tejas de metal o de asfalto son los materiales más comunes de exterior. Ten en cuenta la ubicación. Construir un techo debajo de un árbol viejo no es buena idea en caso de que algunas ramas pesadas puedan caer sobre el techo. El drenaje es otro factor que se debe tener en cuenta, ya que los techos deben estar equipados de forma que las precipitaciones puedan drenarse, y no querrás que la escorrentía caiga en tu patio o en el de tu vecino. Si vives en un barrio en el que las casas están construidas juntas, debes construir un techo con un alero más pequeño. Editar. Prepararse para la construcción del techo. Determina la pendiente. La pendiente de un techo es la elevación sobre la longitud. Las proporciones de las pendientes varían entre y. Un techo bajo debe ser de, lo que significa que sobre el espacio de centímetros,
el techo solo se eleva 5 centímetros, es posible caminar sobre un techo de, lo que significa que el techo se eleva centímetros sobre cada centímetros, la pendiente más empinada de un techo es de, lo que crea un ángulo de grados en el que el techo se eleva verticalmente centímetros por cada centímetros horizontales. Mide el techo. Para determinar la cantidad de materiales, necesitas hacer algunos cálculos. La precisión es algo clave aquí, porque los cálculos erróneos pueden llevar a realizar un gasto excesivo. La mejor manera es usar una calculadora de techado que te ayude a determinar el área con la que trabajarás y la cantidad de materiales que necesitarás. Elabora un plano. El plano debe consistir en un diagrama del techo que incluya el diseño y la forma, todas las medidas, los materiales y el espacio donde irá el armazón. Compra los materiales. Una vez que hayas decidido la pendiente del techo y medido el área, puedes comprar los materiales. Los armazones prefabricados son la forma más rápida y fácil de hacer una estructura de techo y la mayoría de los techos actualmente están construidos de esta manera. Cada armazón tiene las vigas y las viguetas de techo incorporadas. Deja pasar un plazo de 2 a 3 semanas cuando compres los armazones. Los materiales que necesitas para construir un techo a 2 aguas básicos son armazones prefabricados, material de revestimiento, como madera contrachapada o fibra de vidrio, membrana, como cartón alquitranado, cubierta de techo, como tejas o metalclavos. Para editar construir un techo a 2 aguas básico. Aprende los pasos a seguir. Una vez que hayas elegido el tipo, diseño y los materiales, es momento de construir el techo. El proceso se puede dividir en 4 pasos principales, que son: enmarcado es la construcción e instalación de la estructura del techo, que puede realizarse con armazones prefabricados. Revestimiento es la capa de material que va sobre la estructura y forma la superficie del techo. Instalación de la membrana es una capa protectora que cubre el revestimiento. Este paso también incluye la instalación de un soporte para nieve sobre la membrana. Instalación de la cubierta. Esta capa va sobre la membrana y protege al techo del clima. Prepara los armazones. Para completar este paso, las estructuras de las paredes del edificio deben estar bien niveladas, verticales y cuadradas. Usa escaleras o andamios si vas a construir el techo en un edificio que aún es una estructura. Sube los armazones al techo. Esto puede hacerse manualmente o con la ayuda de una grúa. Los armazones generalmente están espaciados a 0 centímetros de distancia. El espaciado dependerá del código de edificación y el peso que el techo deberá soportar. Sin una grúa, será más fácil subir las estructuras hasta el techo y, una vez que estén allí, pueden colocarse en su lugar. Instala soportes temporales. Antes de instalar los armazones, tendrás que instalar soportes temporales sobre los cuales van a apoyarse los armazones hasta que se instalen el revestimiento y el soporte permanente. En el centro de la pared trasera, clava la mitad inferior de una tabla de 2 por 6 que mida metros de largo hasta la parte superior de la pared exterior, y asegúrate de sujetarla en un montante. La mitad superior del soporte debe extenderse sobre la parte superior del techo para que pueda sujetarse al primer armazón. Clava otro soporte de 2 por 6 de la misma longitud a metros de distancia a la izquierda del soporte del centro y un tercer soporte a metros de distancia a la derecha del soporte del centro. Repite los mismos pasos para instalar 3 soportes temporales en la pared delantera del edificio. Instala los armazones de los extremos. Instala los 2 armazones de los extremos en la parte delantera y la parte trasera del edificio según las instrucciones del fabricante y asegúrate de adherirlos a los soportes temporales. Toma un listón que sea un poco más largo que la distancia que separe los armazones. Clava el listón al armazón para que sobresalga de forma perpendicular hacia la parte delantera del edificio. Esto será fijado en el otro armazón a modo de soporte temporal. Instala los armazones estándares. En la parte delantera del edificio, instala el primer armazón estándar según las instrucciones del fabricante. Clávalo en el listón del primer armazón. Toma un nuevo listón que sea lo suficientemente largo para sujetarlo a 4 armazones correctamente espaciados y clávalo al armazón del extremo y al primer armazón estándar. Continúa con la instalación de los armazones estándares en intervalos regulares, según el plano que hayas hecho. Cuando llegues al final del listón, instala progresivamente listones de vigas más largos, hasta que puedas instalar un listón que abarque la longitud del techo desde un armazón del extremo al otro. Algunas áreas tienen códigos de edificación que ordenan que un sistema de techado debe ser fijado a la estructura inferior con placas de unión de acero o grapas de fijación contra huracanes, así que asegúrate de construir el techo respetando el código. Una vez que todos los armazones estén instalados, instala los soportes permanentes según las instrucciones del fabricante de los armazones. Reviste el techo.
Una vez que los armazones estén sujetos y asegurados permanentemente, puedes comenzar a revestir el techo. El revestimiento se instala longitudinalmente, primero en toda la parte inferior, desde la esquina hacia el otro extremo. Cuando pases a la siguiente hilera, comienza desde el mismo extremo con la mitad de una lámina de revestimiento, para que quede escalonado. Siempre une los paneles sobre soportes y procura que los paneles estén separados por 3 milímetros de distancia. Repite el proceso para ambos lados del techo. Para sujetar el revestimiento a la estructura, usa clavos de defuste común o deformado. Los clavos deben ser de milímetros en los bordes. Los clavos deben estar espaciados a 15 centímetros de distancia alrededor de los bordes de cada panel y a centímetros de distancia en cada panel. Instala el borde de goteo. Esta es una lámina de metal que protegerá la parte inferior del revestimiento de la lluvia y la direccionará hacia una canaleta o la alejará de la casa. Instala la membrana. El tipo de membrana más común es la tela asfáltica, que es similar al cartón alquitranado, pero la tela lleva asfalto en vez de alquitrán. El objetivo principal de la membrana es la impermeabilización. Comienza por la parte inferior donde empezaste a colocar el revestimiento y despliega la membrana longitudinalmente sobre el revestimiento. Abróchela en su lugar, una vez que la primera capa esté colocada. Despliega la segunda capa y avanza hacia la cumbrera del techo. Superpone las capas a centímetros. Continúa agregando las capas de la membrana hasta llegar a la cumbrera o hasta centímetros de la cumbrera. Repite el mismo proceso para el otro lado del techo. Una vez que hayas colocado la membrana en ambos lados, despliega una última capa para extenderla sobre la cumbrera como un sombrero. Procura que esta capa se superponga con la membrana de cada lado de la cumbrera por al menos 20 centímetros. Instala la cubierta del techo. Al igual que el revestimiento y la membrana, la cubierta se instala longitudinalmente de abajo a arriba. Como el revestimiento, las tejas deben estar escalonadas, y como la membrana, deben superponerse. Avanza hacia la cumbrera por cada lado y finaliza colocando tejas de cumbrera. Editar advertencias. Siempre sigue todos los códigos de edificación de tu zona y procura tener los permisos necesarios antes de comenzar con la construcción. Siempre usa un equipo de seguridad anticaídas. Editar referencias. Cite error treft tags exist, but not reference tag was found.